la llave. Bajo el poder del papado, parte número 4 ya, y no va a ser la última si Dios quiere. En portada, si os fijáis, os la vamos a volver a mostrar, por si no habéis percibido lo que hay allí. Fijaos bien, es el famoso sol de los jesuitas, con el IHS, los 3 clavitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué mostramos esto hoy aquí? Bien, ya sabéis que estamos aprovechando para leer un capítulo del Conflicto de los Siglos, donde se habla de toda esa cuestión que tiene que ver con la apostasía en general, que no solo tiene que ver con la Iglesia adventista, sino también del protestantismo y demás. Pero a su vez, hay noticias que siguen surgiendo y que vale la pena que conozcamos, y que en este caso, en concreto, sí, tiene que ver con jesuitas, pero también tiene que ver con la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Estad atentos a la noticia que ahora os voy a mostrar. Es esta. Está extraída de alguien que, siendo adventista, parece ser, se dedica a buscar, prácticamente es lo que veo que hace, noticias que tienen que ver con el ecumenismo y la Iglesia Adventista. Ecumenismo y a veces otras cosas. Pero básicamente se centra mucho en esto. Y fijaos que aparecía en el año 2018, el 2 de noviembre. Evidentemente os podía mostrar otras, bastantes más, sí. Pero creo que esta es muy significativa, sobre todo por lo que iremos viendo también hoy y por lo que hemos visto ya anteriormente. Fijaos ya en el titular. Cuando los adventistas se conviertan en socios globales con jesuitas, protestantes y otras religiones. Está traducido automáticamente porque la página está en inglés. Pero vamos a ir leyendo diapositiva por diapositiva mientras, de paso, os fijáis en las imágenes. Empezamos. La sede internacional de la Compañía Jesús, Jesuitas, está ubicada en Borgo Espíritu 400193, Roma, Italia. A solo... Es Borgo del Santo Espíritu, ¿eh? Sí. O sea, imaginaos ya, qué relación. A solo una cuadra del Vaticano. Este lugar se ha convertido en la nueva morada de los líderes adventistas del Séptimo Día. ¿Será muy exagerado esto de que es la morada de los adventistas del Séptimo Día? Bueno, quizás en parte, evidentemente no de todos, ¿eh? Pero mirad cómo va continuando. En la imagen de arriba verás hacia la izquierda la entrada a la sede de los jesuitas en Roma. A la derecha y calle abajo verás la cúpula del Vaticano a solo una cuadra de distancia al fondo. En el libro Espíritu de Profecía, volumen 4, página 52, bajo el capítulo titulado La Iglesia Romana, leemos que cuando los cristianos en Roma comenzaron a adoptar costumbres y tradiciones paganas, fue cuando esta ciudad se convirtió en la sede / trono de Satanás. Mirad, porque cuando esta persona que hace estos artículos muestra las noticias de lo que está aconteciendo, a su vez se dedica a poner citas del Espíritu de Profecía. Y esto vale la pena tenerlo en cuenta porque las encaja muy bien. Aquí ya podéis ver al fondo el Vaticano, mientras adelante tenemos la sede de los jesuitas en la actualidad, ¿eh? La placa a la entrada de la sede de los jesuitas. La placa a la entrada de la sede de los jesuitas dice: Compañía de Jesús, Administración General. De todas las instituciones que se encuentran dentro del Vaticano hoy, la orden jesuita es la más poderosa y la más influyente. Inspiración los llama los campeones del papado, porque donde quiera que haya una presencia jesuita, es su deber trabajar para influir en la política pública y la legislación que sirva mejor a los intereses de Roma. Esto ya lo hemos visto en lecturas del Conflicto de los Siglos, ¿eh? Esta es, ya veis, la imagen de la placa que tienen en esa entrada. Como no, el símbolo de ellos no puede faltar. Del 16 al 19 de octubre de 2018, los jesuitas organizaron una conferencia para sus socios globales en su sede en Roma. El tema fue sobre la defensa de los derechos de los niños inmigrantes. Los adventistas del Séptimo Día asistieron porque se han convertido en socios globales con protestantes, católicos e incluso con la orden de los jesuitas.
Fijaos que esto tenía que ver, ¿de qué iba todo esto? Defensa de los derechos de los niños inmigrantes. Fijaos, ¿alguien se puede quejar por esto? ¿Para trabajar unidos en esto? Suena a que no, ¿verdad? Pero claro, como siempre, si te quedas en la superficie, no te enteras de nada. Y bajo una apariencia de algo bueno, detrás se sigue trabajando en ecumenismo. Y vaya ecumenismo. Esta que veis aquí es la pancarta donde anunciaban lo que se iba a hacer en ese lugar, pero aún continúan. Como se describe en ese cartel, los socios globales se reunieron en la Curia General, la administración de la Compañía de Jesús, en Roma, Italia. Estas son las oficinas administrativas internacionales de la Orden Jesuita y el hogar del Papa Negro, el Superior General Jesuita. Y aquí podéis ver la ampliación de esa pancarta, donde todo es fe, acción, y todo tiene que ver con los niños. Evidentemente, cuando se toca tema de niños, y sobre todo niños, inmigración, problemas, pobreza, desgracia y tantas cosas más, qué fácil es conmover y qué fácil es decir, vale, pues sí, unámonos para esto. Pero es que no es solo para esto, siempre hay más cosas. Más cosas, mirad. El jesuita Monseñor Francesco Sodu está sentado arriba en el medio, debajo del logo Faith Action. No solo está presionando por los derechos de los niños inmigrantes, sino que los jesuitas siempre optarán por abrazar y promover el activismo social liberal en lugar de la verdad bíblica, porque saben que el liberalismo llevará a otras iglesias a los brazos de Roma. ¿Estáis de acuerdo con esta deducción que saca el autor del artículo aquí? Pues podéis estarlo perfectamente, porque a eso se dedican. No van presentando la verdad bíblica, que evidentemente no la tienen, sino que lo que hacen es tema social. Y así lo han hecho, sobre todo, como no en Latinoamérica, ha sido un enclave básico para ellos, pero lo mismo lo están haciendo en cantidad de países de este mundo donde hay sede jesuita, sede o una parte de ellos trabajando allí. Siempre se mueve el activismo para finalmente llegar a un objetivo. Pero qué bonito es el activismo, ¿no? Sigamos. Aquí está el teólogo jesuita Giovanni D'Andrea, sentado en el medio en la foto de arriba. Es el responsable de coordinar los servicios de inmigración de los jesuitas. Los jesuitas patrocinaron este foro de acción de fe para ayudar a impulsar las protecciones legales y los derechos de los niños en movimiento, o la inmigración infantil. Fijaos que sobre el tema de inmigración y de coordinar todas estas cosas, los jesuitas son especialistas. No hace falta ir muy atrás en el tiempo, cuando en Honduras se estaba trabajando por ellos o a través de ellos para que las rutas que iban a seguir hacia Estados Unidos los inmigrantes llegaran, pero además se estaban promoviendo mucho para que así fuera. Con lo cual ellos mismos son generadores de algo para después ayudar y dar una solución. Es una jugada siempre perfecta, pero claro, aparentemente si no sabes el por qué los mueve a todo esto, a excepción de algunos de ellos que, pobrecitos, están en escalafones bajos y no se enteran de nada y son utilizados, el resto sabe por qué están haciendo esos movimientos. Y todo lo preparan para un futuro cercano. Sigamos. El doctor Janu Diop, a la izquierda, en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se sienta en la sede internacional de los jesuitas en Roma, Italia. Aquí vemos al representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sentado en el asiento trono del superior general jesuita, el Papa Negro, mientras aboga por las políticas liberales izquierdistas sobre los derechos de inmigración de los niños. Observe el mismo logotipo sobre su cabeza. Este es el logo jesuita para el evento. Pues ahí, cómo no, tenía que estar ¿quién? Ganun Diop. ¿Cuántas veces ya hemos visto cosas sobre él? Pues no podía faltar ese encuentro. Y no os preocupéis, no lo pasa nada mal por estar sentado en el lugar de los jesuitas. Y si ya lo habéis visto saludando al Papa y tan feliz, por tanto, esto para él es como Pedro por su casa. Bien, sigamos. El Papa Francisco se sienta con sus dos principales jesuitas. A la izquierda, Orlando Torres es el secretario de la Congregación General de los Jesuitas.
el organismo más alto dentro de la orden jesuita, y a la derecha, el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, también conocido como el Papa Negro. 2 años antes, en 2016. El asiento en el que está sentado Janot Diop es el mismo asiento trono que usan el Papa Francisco y sus principales jesuitas para llevar a cabo los asuntos de los jesuitas. Estos son los 2 jesuitas de más alto rango en todo el mundo. Son los líderes de los 20.000 jesuitas y desde esos mismos asientos que planifican y discuten el trabajo de los jesuitas en todo el mundo. Y es donde mueven, aquí se diría, todo el cotarro. No sé si entendéis esa expresión. Donde cortan el bacalao. ¿Entendéis también esa expresión? No, pues otra. Aclaremos. ¿Qué quiere decir? Que desde allí es su sede central donde mueven todos los hilos para las decisiones importantísimas que deben hacer y aplicar en distintas partes del mundo y en distintos modos. Ya os digo, 2 años antes, el Papa estaba sentado allí porque él también es jesuita. ¿Y qué pasa 2 años después? Tenemos allí sentado, ¿a quién? A Ganun Diop. ¿Esto es normal? Bueno, si fueran los tiempos de Ellen White, seguro que ese hombre en esa silla no duraba nada. Era expulsado de la iglesia, desfraternizado. Pero se terminó Ellen White y poco a poco la labor de los jesuitas ha hecho su gran faena dentro de la denominación adventista, hasta el punto que hemos llegado a todo esto. Pero yo pregunto, ¿cualquiera se sienta ahí? No. ¿Cualquiera los jesuitas dejan que se sienten en esos lugares? No, no. Tiene que ser alguien que está muy puesto con ellos. La pregunta entonces sería, ¿quién lo envía a este señor? La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Por tanto, ¿quién mueve a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Está todo dicho, ¿no? Además con una especie de cruz torcida aquí, ¿no? Presidiendo todos estos actos, ¿no? No es la cruz quebrada, pero sí. Del mismo estilo. Sí, sí, sí. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Podéis decir algo? Yo. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Ganón. Ganón Diop, en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se ha convertido en un socio global en un foro patrocinado por la Curia General Administración de la Compañía de Jesús en Roma, Italia. Hemos pasado de ser colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9, a convertirnos en colaboradores de la bestia. Hemos pasado de sentarnos con Cristo en su trono, Apocalipsis 3:21, a sentarnos en el trono de Satanás. ¡Cuánta razón! Quizá alguno dirá, qué exagerados, esto no es el trono de Satanás, esto no es la sede del Vaticano. Se está a tocar el Vaticano y los jesuitas son los que están moviendo toda esa cuestión. No hay excusas realmente para esto. Este es un hecho no lamentable, deplorable y, desde luego, sumamente significativo. Quiere decir que si esto está aprobado, porque él no va por su cuenta, esto es aprobado por la Conferencia General, ¿qué sucede? ¿A quién están sirviendo? ¿A quién están obedeciendo? ¿Con quién llevan una coalición? Como decíamos antes, tengamos en cuenta que los mismos jesuitas es como que juegan en casa, ¿no? Entonces se aseguran de que llevan a una persona y se aseguran de que esa persona no va a ir en contra de sus propósitos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, escogen bien y saben a quién traen a su casa. Es que se conocen de hace muchos años. Aquí tenéis una foto ampliada de, ya sabéis quiénes, ¿no? Los 2 líderes de los jesuitas, especialmente el de más para acá, el de la derecha de vuestra imagen, que es el padre Sosa, y en medio, no puedo decir el soso, sino alguien que va de simpático normalmente, que tiene su sentido del humor, pero que evidentemente ahora es la cabeza de la Iglesia romana visible, que es la bestia. Sí, sí, es así de claro, ¿eh? Bueno, sigamos. Socios globales. Aquí están los líderes de organizaciones internacionales y religiosas reunidas en la sede de los jesuitas en Roma. Estas cabezas representan protestantes, católicos romanos, jesuitas, y religiones no cristianas, espiritualismo. Ganun Diop, que representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está resaltado con la flecha roja.
Es ahí marcado, la flecha roja sobre su cabeza, pero cuidado, ¿os pensabais que esto era solo una reunión entre un adventista y todos los jesuitas? No, allí había representantes de iglesias protestantes, pero también del mundo de espiritualismo o espiritismo y todo lo que queráis, allí cabe todo. ¿Hay algún problema en esto? Algunos dirán, no, pero si es para trabajar por un bien común. Sí. Pues se trabaja para un bien común cuando hay otros fines. Y esos fines aquí, desde luego, es triste, pero mucha gente ve esta cuestión y dice, no, no, esto es muy bueno, pero realmente nos damos cuenta que debemos profundizar en el conocimiento, primero, bíblico, segundo, del espíritu de profecía, tercero, de analizar las situaciones, las noticias y de ver cómo se va desarrollando una apostasía que estaba prevista. Pues eso es lo que tenemos delante y eso es lo que se debería ver. A ver, a mí me gustaría recordar que hace 2000 años había un bien común, se llamaba Pax Romana. Y había unos sacerdotes, llamemos Anás, Caifás, que tenían un pacto y que estaban aliados en esa Pax Romana con Roma y ellos crucificaron a Jesús. No termina aquí, aún hay algo más. En la foto anterior hay un militar en el medio, ¿no? ¿O estoy viendo mal? Con corbata, justo. Parece un militar, ¿eh? Puede ser. No sé. Aquí todo es posible. En el mismo lugar donde Janun Diop y los Global Partners tomaron una foto grupal, el Papa Francisco también tomó una foto grupal durante una reunión con la Congregación General de Jesuitas, los principales jesuitas de todo el mundo en la sede de los jesuitas en Roma. La inspiración nos prohíbe hacer esto. No podemos unirnos con estos hombres que han intentado cambiar la ley moral de Dios y que están promoviendo un sábado espurio. ¿Y por qué no podemos hacer eso? ¿Qué responderíais? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Qué nos dice aquí? Exactamente lo que dice César, ¿no? La luz y las tinieblas no pueden mezclarse, ¿no? Es incompatible totalmente. Aparte, nosotros lo que tenemos que hacer es denunciarlos, no entrar en componendas con ellos, ¿no? Es una especie de juego perverso el estar, pues, no sé, es como, no es negociable, digamos, ¿no? No es negociable. Nosotros no somos negociantes de esta tierra, no somos grandes mercaderes, somos los que tenemos que dar un mensaje claro al mundo. Si nosotros nos reunimos con esta gente, estamos confundiendo al pueblo también, ¿no? Ya el pueblo se confunde. Es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero alguien diría, bueno, pero ¿qué pasa con Daniel y sus amigos? No estaban en medio de Babilonia, en medio de sacerdotes paganos exactamente, ahí vamos, que utilizan este tipo de cuestiones para apoyar todo esto. Ojos en Egipto. Ojos en Egipto, sí. Pero estaban ahí por voluntad propia. Dios aprovechó lo que les había pasado para poder engrandecer su nombre, pero no estaban porque ellos querían. ¿Y ellos qué hacían? Dar el mensaje correcto de la verdad que esa gente debía conocer. Exactamente. Yo me pregunto, aquí Janun Diop les dio el mensaje del cuarto ángel, del tercero, del segundo, del primero y... Más, pongámosle y aceptemos, vale, el engaño de que le están dando el mensaje. Había profecías para Egipto, para Babilonia, había profecías de salvación para ellos, condicionales. Con respecto a la bestia, ¿hay alguna profecía condicional? Salid de ella, pueblo mío. ¿Hay alguna profecía que diga que quizás la bestia se arrepienta y se puede convertir? No, la bestia va a ser quien es hasta el fin. Es como juntarse con Satanás para ver si lo puedo convertir. Sí, sería defender lo indefendible, está claro. Aparte que lo que decía Fanny, ¿no? El ejemplo de José, Daniel, es lo que decías tú también, Víctor. Ellos predicaban el mensaje y se jugaron la vida. Se jugaron la vida. Y no creo que estos señores estén jugando la vida por ir allí, precisamente.
La vida nos estaría abrazando con el Papa. Sigamos. También esto es del año 2016, lo que aquí nos dice. El superior general jesuita Arturo Sosa recita el juramento jesuita durante su toma de posesión como la 31avo superior general, de la Compañía de Jesús, rodeado de sus subordinados. Era el momento básico para él y para la orden, porque era un cambio trascendental. Y era en el mismo lugar, claro. Sigamos. Durante esta ceremonia de elección en 2016, el superior general jesuita toma el juramento jesuita de rodillas ante un ídolo que se supone que es una semejanza de Jesús. Y como veis aquí no es la cruz quebrada, sino que es como lo que sería el arco, pero puesto en horizontal, con lo cual forma una curva. En fin, una vez más, ¿por qué tienen que hacer todo eso? En fin, pero hay más. Mirad aquí también, ¿qué nos dice? Dios, flecha roja, ¿no? Ahí en la imagen, que representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se sienta en la misma sala donde se administra el juramento jesuita a los principales jesuitas y donde se involucran en ejercicios espiritistas. Este es el asiento de Satanás. Bien, y vale la pena decir que quizás no es solo allí donde pueden practicar estos ejercicios espiritistas, sino que ya sabéis que hay cripta en el Vaticano y allí es donde los jesuitas se mueven para hacer básicamente este tipo de juramentos que evidentemente no pueden escuchar cualquiera que estén por allí ni van a ser fotografiados, eso seguro. O sea que aún es peor de lo que aquí se nos dice. Pero sí, allí dentro de todo seguía sentado Diop. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, también estuvo presente en estas reuniones. También estuvo presente Mario Oliveira, director de ADRA en Francia, así como Elisa Gravante y Doug Ponthoff, de ADRA en Italia. ¿Y por qué ADRA estaba en esos momentos allí? Ya sabéis, ADRA es la Agencia de Desarrollo de Recursos Adventista. O sea, lo que anteriormente, hace bastantes años, ya era OFASA, Obra Filantrópica de Asistencia Social Adventista. Se pasó a ADRA, quedaba más moderno y evidentemente iban a cambiar una serie de factores, entre los cuales, sí, puedes dar ayuda, pero eso de predicar te lo callas, porque si no, no se reciben subvenciones, si no, no se va a ciertos campos, etcétera, etcétera. Bueno, pues como esto iba de niños, evidentemente ADRA, si iban los representantes adventistas, no se podían quedar fuera, porque están en el mismo juego. Yo me pregunto si algunos de estos señores de ADRA son conscientes de lo que es estar en una reunión entre jesuitas y protestantes que para nada buscan ni quieren la verdad y que encima es donde se va a montar el escenario para la persecución del pueblo de Dios. Cuesta entender, Entonces uno se pregunta, ¿cómo están instruyendo a los miembros adventistas para que no se quejen de esto? Unos años atrás esto hubiese sido una aberración absoluta con el grito al cielo clamando directamente. Ahora, ¿quién se queja? Si alguien se queja le dirán que es un fanático y se acabó. Pero ya son excepciones. Y la mayor parte de adventistas que entran nuevos a la iglesia, ¿creéis que están informados de estas cosas? Y si les llegan a informar, ¿creéis que les dicen que esto no es para nada correcto y que esto es apostasía? Evidentemente no. Ya se lo encontrarán los dirigentes ya, porque Dios pasará factura. Además de buscar convertirse en socios globales con los jesuitas en materia de inmigración, los adventistas del séptimo día también se están asociando con los católicos romanos en el trabajo de llamar a la redistribución de la riqueza del mundo. Sorprendentemente, desconocido para muchos, los adventistas del séptimo día, como organización de la Iglesia, también abogan por el control de armas. Sí, es curioso, abogar por el control de armas, como hace el Vaticano, pero en caso de perplejidad para cualquiera que se entere, es ¿cómo puede ser? Lo mismo que el Vaticano, se quejan del control de armas, pero tenían inversiones en Vareta, fábrica de armamento, y los adventistas también dando dividendos allí a ver si así ganaban más dinero en cuestiones de armamento, como Douglas.
nos damos cuenta que esto no cuadra para nada. Señores adventistas que estáis viendo esto, si ante estas cosas aún seguís poniendo peros para no salir de lo que se ha convertido en la hermana de la caída, Babilonia, vais a ser vomitados de la boca de Dios. Es duro, pero es la realidad. Esto no son bromas, estos son hechos. Y lo triste es que parece ser que a los 20 millones de adventistas que hay, que se lleguen a enterar de esto, no sé cuántos pocos serán, pero cuántos se van a quejar, esos aún van a ser menos. Por tanto, si estáis ahí dentro, denunciad estas cosas, decid que esto ya no puede ser. Si estáis ahí, seguís colaborando en que esto se haga. Por tanto, sois copartícipes del mal. A mí me gustaría preguntarle a algún adventista que realmente sea sincero, ¿esto es lo que nos toca a nosotros, estar en el tema de la redistribución de la riqueza? A eso se dedicó Jesús, a decirle, mira, tú dale a aquel que le dé a aquel y repartan un poco entre todos. Sí, a lo sumo le dijo a uno, vende todo y hazlo a los pobres y sígueme, pero ¿para esto estamos nosotros, para la redistribución de la riqueza? Sí, hacemos de políticos de izquierda, ya está. Y da igual si hiciésemos de políticas de derecha, es lo mismo. Y tampoco nos olvidemos quién fue los que distribuyeron las riquezas. Porque estás hablando de la redistribución, pero la distribución original, ¿quién la hizo? ¿Tienes? Una vez más, fotografía de todos tan felices allí, con el Papa. Y ahora, después de esta fotografía, para terminar esta noticia tan, mira, yo no sé qué calificativo le daría, digamos solo ya desagradable, como mínimo, como lo más suave. Estad atentos, porque ahora vais a ver un testimonio que hemos recibido de un hermano, de una conversación que tuvo privada con un pastor adventista en España. Sí, en España. No vamos a decir ni la persona que ha recibido este mensaje, ni a quién iba dirigida la contestación, ni nada parecido de esto. Pero esto es lo que recibí por parte de esta persona. Era una conversación entre ellos y decía uno al otro, hermano, se equivoca, no tengo nada personal contra Víctor Sant Vicenç y su mensaje. De puertas para adentro digo amén a todo lo que predica, pero públicamente me debo a mi empleador, que es la IASD, o sea, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, por lo que no puedo manifestar mis creencias sobre el 2031 debido a que la organización aún no se ha pronunciado abiertamente en favor de dicho mensaje y considero que son los líderes de la institución, divinamente estructurada y elegida por Dios, quienes deberían anunciar oficialmente la fecha de su regreso y no hacerlo un solo individuo por separado. Espero que entienda mi postura. Gracias por su consideración. Saludos. ¿Hace falta decir algo? ¿Os dais cuenta? Sé que hay varios pastores adventistas que siguen lo que estamos presentando, que saben que no mentimos, que han podido comprobar que el 2031 es el año del retorno de Cristo y que todo lo que vamos presentando aquí es verdad en distintos temas. Pero no se puede decir nada caras adentro. No pueden decir esto en predicaciones a sus feligreses. No pueden comentar esto entre las reuniones de pastores a nivel abierto. En privado sí, cuando uno se encuentra con otro, pero juntos todos no. Porque claro, qué disparate, una aberración sería aceptar esto. En el fondo, ¿de verdad pensáis que esta persona cree sinceramente que va a ser los líderes de la Conferencia General Adventista a nivel mundial los que van a decir, sí, es verdad, hay que predicar esto a partir de ahora, y hay que predicar de lo que hace el Vaticano y de las sociedades secretas, la masonería y el protestantismo? ¿Creéis que van a hacer eso alguna vez? Si Ellen White ya dijo en su tiempo que la voz de la Conferencia General había dejado de ser la voz de Dios, con todo lo que estáis viendo en Apostasía Omega, ¿creéis que van a decir algo sobre esto? Absolutamente nada. Por tanto, estos señores
es una excusa barata y lamentable de que realmente es ser sacerdote a sueldo. Porque si digo algo me quedo sin sueldo y me quedo sin empleo. ¿Y la fe en Dios dónde está, señores? Si yo hubiese callado y no hubiese dicho nada, aún sería ahora no ya un miembro de iglesia, sino me hubiesen hecho pastor de iglesia como me propusieron. Pero eso sí, que me callara, y aún no hablaba del 2031. Esto es una vergüenza absoluta. ¿Vais a seguir siendo pastores a sueldo o queréis ser pastores para el Señor aunque no tengáis sueldo? ¡Qué vergüenza! Evidentemente no voy a dar los nombres porque esto no me lo he inventado. Pero desde luego, ser pastor y dar esta excusa, a Dios se la va a dar. Y sabéis que la sangre de todos esos feligreses que están bajo el mando de estos pastores, si no les dan el mensaje correcto, ¿va a ser demandada de ellos? Pues ahí lo tenéis todo. No hay apostasía omega, ¿verdad? ¿En serio? Quedan unos 8 años para el retorno de Cristo y esto ya veis qué panorama denota. En fin. Pero, porque seguramente hay muchos así. Seguramente hay muchos como él. Bueno, esperemos que alguna vez puedan tener un acto de valor y dar el paso. Sabemos que en la época de Jesús pasaba más o menos lo mismo, que había muchos que creían secretamente pero no se animaban por miedo a los judíos. Bueno, esperemos que salgan de esta cobardía porque la Biblia es muy clara, ¿no? Afuera quedarán los cobardes. Y a ver si realmente lo hacen a tiempo porque se están jugando demasiado. Se les acaba el tiempo y si se continúa así se van a quedar afuera. Sabemos que seguramente se volverá a repetir las cosas y habrá gente de esta que algunos, bueno, en su a último momento darán el paso. Gracias a Dios. Ojalá. ¿Puedo leer esta carta de otra forma? Dice, no tengo nada personal contra Juan el Bautista y su mensaje. De puertas para adentro digo amén a todo lo que predica. Pero públicamente me debo a mi empleador, que es el Sanedrín, por lo que no puedo manifestar mis creencias sobre pues, la venida del Mesías, debido a que la organización aún no se ha pronunciado abiertamente en favor de dicho mensaje y que considero que son los líderes de la institución divinamente estructurada y elegida por Dios quienes deberían anunciar oficialmente la fecha de su venida y no hacerlo uno solo individuo por separado. Espero que entiendan mi postura, etcétera, ¿no? Es que encaja como un guante. Todo. Sí. Parece de chiste, ¿eh? Pero realmente la historia siempre se repite. Pero los fariseos o los miembros del Sanedrín o quienes sean, creo que tenían algo de tiempo. Y el problema es que ahora, como dice Víctor, el tiempo es ya totalmente en contra, va en contra de todo, en contra de aquellos indecisos, de aquellos cobardes. Y lamentablemente el tiempo no da tregua. Y creo que quien no se pronuncie ya, ahora, a favor del mensaje, habrá sus excepciones, ya lo sé que sí, pero lo tienen muy complicado para la salvación, sabiendo lo que saben, ¿no? Sabiendo que es verdad el mensaje. A mí inmediatamente me recordó a Nicodemo, ¿no? Cómo fue de noche a espaldas del Sanedrín, que nadie lo viera, ¿no? Hablar con Jesús, y él lo reconoció como quien era, ¿no? Pero se resistía, ¿no? Esperemos que, así como Nicodemo al final pues dio el paso, pues pueda ser, ¿no? Pero es verdad que estamos en tiempos distintos y el tiempo apremia, ¿no? Recuerdo ahora, los tiempos aún era mucho más difícil porque la gente que se ponía en contra del Sanedrín prácticamente eran muy excluidos del pueblo, ¿no? Hoy prácticamente está como todo a favor nuestro, a favor de todos los pastores, porque obviamente
en algún momento cuando ellos se decidan, ellos serán prácticamente echados de su trabajo, ¿no? Y excluidos de ahí de las iglesias. Pero ya no se sufre esa misma discriminación que podríamos decir de todo el pueblo, porque ahí era prácticamente todo el pueblo, ¿no? De todo Jerusalén, por así decirlo. En cambio ahora no es tan complicado, como que es un poco más fácil, ¿no? En ese sentido, porque por la gente del mundo, ellos aún son aceptados, ¿no? Entonces que el tiempo juega pues un papel también muy importante, ¿no? Con esa diferencia de lo que había en ese tiempo, que era mucho peor. Sabéis, supongo que esto lo verán algunos adventistas, incluso pastores. Ahora la Unión Adventista Española y la Conferencia General a nivel mundial deben plantearse algo. Tienen el problema dentro. Nosotros no los hemos infiltrado. Les ha infiltrado el mensaje a los pastores. Y aunque puedan rechazarlo públicamente o no comentar nada al respecto, el mensaje está ahí dentro. Y por eso recuerdo cuando un hermano se puso en contacto conmigo, de los que estuvo en la conferencia general última, y me dijo que allí se estaba hablando del 2031. Y era en la conferencia general de los adventistas a nivel mundial en Estados Unidos. Evidentemente no iban a plantear eso para sacar una resolución desde los líderes de la institución, pero a nivel de pastores lo estaban comentando. Por tanto, el mensaje ha llegado dentro. Y el Señor cogerá los suyos de allí seguro. Pero el problema ya está en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Gracias a Dios, porque hace que el mensaje les llegue sin haber estado nosotros en persona. Pero el mensaje no lo van a parar porque es de Dios. Y por más peros que hayan puesto y pondrán, seguro, el mensaje triunfará. Y muchos de ahí dentro saldrán para unirse al pueblo de Dios. En fin, esto es lo que hay. Yo quería decir que, bueno, al menos en mi caso personal, cuando sea en algún momento o haya momentos en que vea que un adventista acepta esta verdad y contra viento y marea, no importa lo que digan de ellos, no importa si se quedan sin amistades, porque muchas sus amistades son dentro de la iglesia, se deciden caminar por el mensaje, yo creo que no hay alegría más grande. A ver, el ver conversión de personas, ya sean ateos, ya sean del mundo de la nueva era, es una alegría tremenda porque son que se convierten a Cristo, pero para mí es una alegría un tanto con un algo especial el ver adventistas convertidos. Creo que no, bueno, al menos en mi caso, no hay alegría mayor. No hay alegría mayor que ver como un adventista, un hermano que has amado y has querido siempre, se convierta al mensaje del cuarto ángel. No quiero ser desconsiderado, ni mucho menos, ¿no? Pero todas estas cosas tienen que pasar. Yo creo en la hermana White. Nos dijo todo esto. Tiene que pasar, ¿entienden lo que les digo? Yo repito, y por ahí soy demasiado pesado con esto. Yo entiendo, ustedes nacieron en una iglesia adventista, por eso sufren tanto. Pero todas estas cosas a mí me las advirtieron, yo lo leí. Ni uno cada 20, la apostasía omega. Yo leí todo esto. Yo la puse a prueba a ella y yo creo en ella. Entonces yo creo que se tiene que cumplir y esto me demuestra a mí que estoy en el lugar correcto. Bueno, a ver, Jesús conocía mejor que nadie las profecías y sabía que Jerusalén iba a ser un montón de ruinas, pero sin embargo derramó lágrimas, ¿no?, sobre ella. Bueno, pues esta es la situación. Y ahora me gustaría que recordarais todo lo que hemos visto a través de estas conferencias de Apostasía Omega, todas estas noticias que os hemos ido mostrando, todos los otros programas que hemos hecho anteriormente, desde hace años, hablando de Apostasía Omega, y me gustaría que, con lo que habéis visto hoy,
prácticamente hoy, más todo lo anterior, pero sobre todo lo de hoy, os centrarais en lo que ahora vamos a leer del conflicto de los siglos. Lo dejamos donde ahora vamos a empezar. Y tened fresco todo lo que hemos mostrado, porque ahora, desde luego, vale la pena, porque una vez más, como siempre estamos diciendo, lo hemos comentado antes de empezar este coloquio aquí entre nosotros, leer ahora el conflicto de los siglos, no diría que no tiene nada que ver con hace años si lo leías, porque evidentemente sacabas cosas impresionantes, pero en la realidad actual coge una fuerza y es de una magnitud increíble, porque estamos llegando al fin del tiempo y mucho de lo que allí se refleja ya está pasando. Vamos a empezar con la lectura aquí. No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha efectuado un cambio, pero no ha cambiado el papado. Por tanto, ¿quién es el que cambia? El protestantismo. El papado no. El papado puede simular que cambia, pero no cambia. Los otros sí. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día, por lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Sí, porque se ha perdido esa fuerza de la reforma, del protestantismo. Y ahora, ya veis, recordad la noticia que hemos mostrado. ¿Protestaban de algo ahí? ¿De qué iban a protestar? Si estaban con ellos. Mientras las iglesias protestantes solicitaron el favor del mundo, las obcecó una falsa caridad. Falsa caridad, ¿eh? Recordad esto. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe dada antiguamente a los santos, parecen disculparse ante Roma de haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por su gazmoñería. ¿No está pasando eso? Sí. ¿Por qué hacen esas reuniones con el papado los protestantes en general? Se excusan unos a otros diciendo, eran otros tiempos, nos extralimitamos, ahora los tiempos son distintos, ya no hay ese fanatismo, hemos cambiado y por tanto ya pueden ir todos más de la mano. ¿Y en qué se van a unir? Pues en eso, en cosas de caridad. Sí, sí. ¿Qué es la ayuda a los inmigrantes, y etcétera, etcétera? Es caridad. Fijaos como con una cosa que es aparentemente tan buena, detrás lo que hay es una bajada de principios del protestantismo. Y eso incluye ¿a quiénes? A los adventistas del séptimo día, que deberían formar parte del grupo protestante, ¿no? Muchos de los que aún miran de reojo al romanismo no advierten el peligro con que les amenaza el poder e influencia de Roma. Muchos pretenden que las tinieblas intelectuales y morales prevalecientes en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones, junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de que se goza en los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad, siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. ¿Nos damos cuenta por dónde va todo esto? Antes se decía, uy, la Edad Media, el obscurantismo, claro, supersticiones, majaderías, allí había, bueno, todo lo peor. Ahora no, ahora somos muy intelectuales, tenemos libertad religiosa, todo es una maravilla. Por tanto, cuando se empiezan a juntar en ese modo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí, es la consecuencia. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. ¿Es verdad esto? Sí. De las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto más grande sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de quienes la pervierten o la rechazan. El ejemplo es Satanás mismo. Qué triste, ¿eh? Cada vez hay más luz, pero si hay más luz, también hay más tinieblas.
¿Cómo puede ser? Parece una incongruencia, ¿no? Esto es contradictorio, pero no, esta es la verdad. Dios da más luz y la gente normalmente, ¿qué prefiere? Pues lo malo. Entonces, ¿qué hacen las tinieblas? Crecen, no falla. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y haría que lo aborreciesen y que huyesen de él. Pero muchos se aferran de tal modo a su opinión que no sienten necesidad de buscar humildemente a Dios para encontrar la verdad. ¿Estáis de acuerdo? ¿Se busca en oración la palabra? ¿Se busca la verdad? ¿O se da por hecho ya una serie de verdades que te han inculcado desde un púlpito con estudios bíblicos en cualquier denominación? Bueno, muchos no les dan ni estudios bíblicos, directamente los bautizan. Con lo cual, instrucción prácticamente cero. Entonces, se dedican en oración a buscar la verdad. ¿Sabéis? Las personas que me han escrito y lo han hecho, y algunos testimonios ya hemos mostrado al respecto, gente protestante, de iglesias pentecostales y demás, evangélicos, que no se paraban, en principio, a buscar más, pero que empiezan a ver o a sentir que necesitan algo más. Y empiezan a orar al Señor que les muestre más verdad. Y mira por dónde encuentran las conferencias y se hacen del pueblo de Dios. Bueno, pues ahí está la cuestión. Si hay oración y se busca la verdad, el Señor la va a mostrar. ¿Qué dice el Señor al respecto? Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Y de eso no hay duda. Por tanto, ¿qué debe hacer la gente? ¿Conformarse con lo que le han dicho y ya está? Quien hace eso está perdido, ¿eh? Sí, yo hablando, por ejemplo, con un testigo de Jehová, me doy cuenta que ellos, por ejemplo, dan mucha importancia a ese grupo de ancianos o de personas que dirigen la organización, y de ahí tiene que salir la verdad. Ellos esperan que salga de ahí. Por tanto, a veces este hombre me dice que él ora por la verdad, pero en realidad te das cuenta que eso no lo hace, porque él se supedita a que le venga de arriba, igual como veo que están haciendo también los adventistas, ¿no? Que si no, como hemos leído esta carta, ¿no? Si no viene de la denominación, pues ya no se puede aceptar, ¿no? Y en el tiempo de Jesús igual, si no venía del Sanedrín, para ellos también era impensable. Entonces es un mal planteamiento realmente, ¿no? Sí. Bueno, solo debe comentar al respecto que nosotros, gracias a Dios, alguna persona que sigue lo que presentamos, a veces ha lanzado alguna idea, algún concepto que se ha recogido y verdaderamente es una verdad que había que acoplar. Bueno, pues el Señor puede dar luz a quien quiera, que verdaderamente esté por lo que quiera estar, por lo que debe estar. Si hemos de decir que toda la verdad debe de surgir de uno de nosotros, pues mal vamos. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y haría que lo aborreciesen y que huyesen de él. ¿Esto está pasando? No, queda clarísimo, ¿no? Con las imágenes que hemos visto hace un rato en la noticia anterior. Pero como siempre, fijaos lo que luego nos dice, pero muchos se aferran de tal modo a su opinión que no sienten necesidad de buscar humildemente a Dios para encontrar la verdad. ¿Ya les va bien eso? Sí, y aquí había que ver que hoy la aplicación ahí de protestantes incluye a la Iglesia Adventista, porque están actuando exactamente igual como en esos tiempos los llamados protestantes. Aunque se enorgullezcan de su ilustración, ignoran tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan de algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Desean un modo de olvidar a Dios que sirva al mismo tiempo para recordarlo. El papismo responde perfectamente a las necesidades de estas gentes. Está claro, ¿eh? Está adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse teniendo sus pecados. Este es el secreto del poder del papismo. Cuánta verdad, ¿eh? En tan pocas palabras. Ahí tienes a los santos y a la feligresía en el catolicismo. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales.
también quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. Y ahora, cuando leo esto, pienso ya en la época de Benedicto XVI para acá, cuando se empezaba a hacer el tema del patio de los gentiles, en el cual se recogían a intelectuales, a científicos, da igual si eran ateos o de cualquier cosa, y se trabajaba ya en unidad para mostrar que esas luces intelectuales pueden ir en conjunción para eso, el bien común. Y eso se ha seguido trabajando y está dando sus frutos. Luces intelectuales, ¿eh? Pero las luces intelectuales, ¿son las de Dios o son las del mundo? La falsamente llamada ciencia. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles de individuos quedaron presos en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación hay muchos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si estuviesen ciegos. Y todos tan intelectuales, ¿eh? Dios dispuso que las capacidades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que las emplease en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Esto es como, digamos, dejar ciego a alguien apagándole la luz para que no vea nada o poniéndole una luz súper potente en los ojos que lo deja ciego. Y básicamente está trabajando así Satanás. Ha salido de un extremo a otro y como él siempre trabaja de un extremo al otro y logra su objetivo. Así sucede que la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su halagador formalismo, como sucedió con el obscurantismo que le abrió camino para su engrandecimiento en medio de las sombras de la Edad Media. ¿A qué estaba haciendo referencia ella aquí con todo esto de la falsa ciencia en sus días? En los tiempos de 1800 y pico y 1900. La ley de la evolución, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ilustración, en gran manera. El mundo cambió básicamente en sus días. Fue por espiritismo, sí, pero fue por la teoría de la evolución y fue por todas estas cosas. Sí, porque, digamos, fue la Ilustración lo que hizo un poco fue pervertir la Reforma Protestante. Digamos, la Reforma Protestante iluminó al mundo y el mundo usó esa libertad que la Reforma dio para pervertir las cosas y llevar la Ilustración y en el fondo otra vez todo de vuelta al papado. De hecho, de la Ilustración es cuando sale todo el pleno ateísmo, ¿no? Exactamente. Y que creo recordar que en el 1844 justo sale un escrito ya bastante acabado de Darwin, ¿no? Con todo el esbozo de lo que era la evolución, ¿no? Creo que esto lo presentamos en su momento, ¿no? 1844 justo, ¿no? Bueno, ya veis que Satanás actúa y lo hace muy bien, ¿eh? En el movimiento que actualmente se extiende por los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo secular a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Y eso ya en su tiempo, ¿eh? Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. ¿Dónde va a recuperar la supremacía el papado? ¿En Estados Unidos o en Europa? Primero de todo. Primero en Europa. ¿No? ¿Aquí o allí? ¿Qué dice el texto? En América, ¿no? Dice, pero ¿no es de recatolización de Europa para el mundo? Sí, pero el trabajo fuerte para dar el campanazo, para impregnar al mundo, viene de Estados Unidos. Europa irá en conjunción a eso. Fijaos, de hecho, nos hemos de fijar en la OTAN. ¿Quién mueve todo? Estados Unidos. ¿Quién se acopla? Europa. Porque el poder está ahí. Nunca había parecido los dirigentes europeos tan peleles como ahora de Estados Unidos, ¿no? Parecen marionetas auténticas.
Esto no quiere decir que haya partes de Europa donde ese poder se consiga primero. Y Ellen White recalca que en los países de tradición católica de la vieja Europa es donde se va a coger más fuerza el catolicismo. Por tanto, estamos en un lugar que, como se dice aquí, ya ya lo vamos a pasar fatal. Y lo más significativo en este movimiento es que su objeto principal es la imposición de la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas y la mayor veneración a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios, está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. ¿Dónde se está apretando más para observar el domingo como día de reposo? Fijaos, si seguís un poco los movimientos políticos religiosos de las naciones, eso está pasando en Europa en parte, porque COMECE, que son esa reunión de los obispos de Europa, están para esto. Están involucrando sindicatos, empresas y demás, pero esta no es la parte mayor para utilizar el domingo como día de reposo. Esto lo están haciendo básicamente desde Estados Unidos, las religiones protestantes que están apretando ya a los gobernadores para ir induciéndolos a la observancia del domingo para arreglar los problemas. Yo en todos los años que he vivido en Suiza, para mí era algo normal que en los domingos esté todo cerrado. O sea, o te vas un domingo a Suiza mismo en pleno verano, lo único que vas a conseguir es un restaurante, o un pub o algo así. Después es todo cerrado. Creo que hay 2 supermercados, uno en el aeropuerto, otro no sé dónde, no me acuerdo dónde, que están abiertos. El resto es ley dominical, pero a tope, ¿eh? Que pasaba aquí hace unos años, pero con el turismo y demás se ha ido abriendo, ¿no? Pero en Estados Unidos se quiere apretar para que esto vaya otra vez en retroceso, como años atrás, porque están viendo que el país se les va de las manos. Entonces, ya las excusas que están dando es sobre todo por el tema de la moral. La moral no puede seguir así, hay que solucionarlo. Esos crímenes entre padres, hijos y cualquiera que pasa por la calle, y drogas y tantas cosas más, esto hay que paliarlo de algún modo. Solución, esto. Claro, porque en Europa se guarda el domingo, es verdad, desde hace mucho tiempo, pero ya desde un formalismo como una tradición, no tiene un sentido religioso, vamos a decir, la sociedad no lo vive así. En cambio, en Estados Unidos va a ser algo militante, va a ser algo que realmente va a tener un significado profundo, ¿no? Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se han de emplear en la futura contienda, no tiene más que leer el relato de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Por tanto, repetición de la historia, ¿no? Si desea saber cómo los papistas, en unión con los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, que considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Fijaos qué importante es conocer la historia, porque el proceder va a ser el mismo. Y el problema, ¿dónde va a estar? Una vez más, ya lo veis, domingo, sábado. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por donde el día de fiesta pagano alcanzó el puesto de honor en el mundo cristiano. ¿Fue automático esto? No, hubo un proceso. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley decretada por Constantino, y aquí nos dice año 321. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después de aceptar nominalmente el cristianismo y erigirlo en religión oficial del Estado. ¿Os dais cuenta cómo siempre hay un proceso? Por eso cuando vemos que hay personas que se extralimitan, se vuelven fanáticos, ya dicen que ley dominical puede ser ya, están errando de arriba abajo porque están desconociendo la historia, el proceder y la profecía. Todo tiene su cumplimiento, pero todo tiene sus pasos.
el venerable día del sol. ¿Qué día era ese? El dies solis, el domingo, el primer día, sí. ¿Se aplicó ya automáticamente para todo el mundo? No, solo en las ciudades. Las faenas agrícolas podían seguir aún, pero después esto fue cambiando, ¿eh? Y al final fue absoluto. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, el obispo Eusebio, que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, pretendió que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. Y ahí tenemos al señor Eusebio. Vaya crack, ¿eh, Eusebio? Vaya crack. Cuando hablemos del origen del catolicismo, este señor tiene mucho que ver, muchísimo, porque es el que empieza a torcerlo todo de un modo radical. Y desde luego, cuando vemos con quién llegaba a tener ciertas uniones, entendemos el por qué actuó así. Hablaríamos de infiltración quizás en esa época, ¿eh? Pero bueno, nos sigue diciendo: no pudo aducir ni una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. El mismo Eusebio reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Así dice: nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Y nos cita de dónde está extraído esto: Cox, de Sabbath Laws and Sabbath Duties. Por tanto, esto es un registro histórico, ¿eh? ¿Qué alegaba entonces Eusebio aquí? ¿Por qué? ¿De dónde se saca el domingo como día de reposo? Intentará cambiar los tiempos. La ley, eso es. Claro. ¿Y por qué se le ocurre a este señor hacer ese cambio? ¿Qué sentido tiene esto? ¿A quién servía en verdad Eusebio para hacer esto? ¿No? ¿Para no ser perseguido o había algo más? ¿O es que su culto ya era dedicado a alguien que no era el auténtico Dios? Porque claro, propuso el domingo, que era el día de los romanos. No se le ocurrió decir un martes o un... No. Una vez más recordemos lo del libro de Ezequiel. Cuando ya en el antiguo pueblo judío, ¿qué pasaba? Hacían ver que adoraban a Dios y cuando mira el profeta a través de algo, ¿qué ve? ¿A quién están sirviendo? ¿Al obelisco? ¿Al falo? Por tanto, ¿qué día guardaban? El domingo. ¿Y en Egipto qué día se guardaba? Los obeliscos, el domingo. Lo mismo, ¿eh? No es un invento de Roma, ¿eh? Del Imperio Romano me refiero, ya viene de antes. Por tanto, ya podemos ir atando cabos de para quién trabajaba Eusebio, ¿no? Pero por infundado que fuese el argumento a favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Vaya que se aceptaron el día festivo popular, ¿eh? Yo esto de Eusebio... Es muy interesante porque a veces se piensa que solamente los adventistas, como, bueno, por comodidad, por miedo, aceptarán el domingo, así a regañadientes. Aquí vemos a los mismos judíos haciendo el cambio. ¿Los adventistas solo lo aceptarán o es que muchos lo pedirán? O dirán, a este no, a Barrabás. Porque vemos aquí a los judíos, los del sábado desde siempre, refiriéndome a Eusebio, haciendo el cambio. Recordemos la cita de Elena White de la atea satánica. Desde los púlpitos se dirá y se abogará por el domingo, de los púlpitos adventistas. Sí. No se oye. Ahora sí. No, es que Sí. es la batería. Con respecto a lo que dijo Javi, recordemos, decía la cita de Nahuay que habla de la atea satánica.
de satira satánica que se levantará desde los propios púlpitos adventistas, de los propios lugares de predicación, en el cual se abogará por el domingo en lugar del sábado. Bien, no sé si queréis comentar alguna cosa al respecto. Si no, vamos a dar paso ya a si hay alguna pregunta. Fijaos cómo la noticia que hemos presentado ha cuadrado a la perfección con todo este movimiento. Hemos mostrado la insignia ¿de quién? De los jesuitas, ¿no? ¿Y qué hay en el símbolo de los jesuitas? El sol. ¿Quién va a trabajar para imponer el día del sol otra vez? ¿Y con quién se está uniendo la Iglesia Adventista en eso? Vamos por las preguntas. La primera, si yo fui bautizada en la Iglesia Adventista y estoy viendo todo lo que está pasando, ¿tendría que volver a bautizar? Si uno se ha bautizado, ya se ha bautizado. Otra cosa es que al ver más verdad, quiera aceptarla y entonces decida bautizarse de nuevo. Es lo que hizo la hermana White. ¿Es obligatorio? No. ¿Es necesario? Depende de la conciencia de cada persona. ¿Recomendable? Sí, muy recomendable. ¿Por qué dejan trabajar en sábado a sanitarios que están obligados a obedecer órdenes y utilizan drogas, fármacos y no sanan con remedios naturales, como dice Ellen White, que deben ser? Bueno, hemos de intentar evitar los extremos, primero de todo, porque eso ya suena a fanatismo, ¿eh? Cuidado. Cuidado con eso, porque se podrán dar medicaciones, se podrá obedecer a superiores, quizá no se estará haciendo todo con sistemas naturales, pero también salvan vidas, ¿eh? También las salvan. Yo mismo estoy aquí gracias a la ciencia, porque si no me hubiesen hospitalizado y dado cosas que en los remedios naturales no podían darme, yo ya no estaría aquí. Estoy vivo por la gracia de Dios, pero también gracias a eso, y no solo en una ocasión, ya llevo 3. Por tanto, cuidado con los extremos de fanatismo y ofuscarnos en eso, porque esto no lleva a nada bueno. Equilibrados de cabeza, por favor. Si no, mejor no estar en este ministerio para nada, porque estamos hablando de cosas muy serias en esto, ¿eh? Muy serias. Con esto no se juega. Estamos hablando de la salud de las personas y de que muchos pueden ser vivos o muertos, depende si son cogidos a tiempo o no. Que si se puede utilizar métodos sanos, perfecto, pero no siempre es posible ni siempre es sumamente necesario. Sí, equilibrio, por favor. Hay gente que trabaja para ayudar a la gente, y eso está en hospitales y están en bomberos. Pues claro que pueden trabajar en sábado. Los mismos del pueblo de Dios de antaño, también, si hacía falta, atendían en sábado a los suyos. ¿Qué pasa? ¿Los hemos de dejar morir? Por favor, no confundamos las cosas, porque esto es para enfadarse y mucho. O centramos la cabeza o aquí no estéis, por favor. ¿De acuerdo? Siento ser tan duro, pero las cosas como son. No vamos a jugar con fanatismos. Empiezo de nuevo. ¿Cómo ven la tremenda oposición a la persona del Espíritu Santo en la divinidad? Muchos propios llamados adventistas están atacando a la persona del Espíritu Santo. Bueno, eso lo hemos comentado ya montones de veces en numerosos temas, escuelas sabáticas, cultos, conferencias. Es una desgracia absoluta y tiene que ver con la apostasía omega, evidentemente. O sea que quien va por esos derroteros lo tiene fatal. ¿Tendría que suceder algo en este año 2023? Me gustaría siempre comentar algo que yo he repetido mucho. Y es verdad que se ataca a la persona del Espíritu Santo, pero al primero que se ataca ahí es a Jesús, negando su divinidad, negando a Jesús como eterno. Luego ya recae todo en el Espíritu Santo, pero ya se lo ataca directamente a Jesús. ¿Tendría que suceder algo en este año 2023 para que la gente que cree en los 7 últimos años sean engañada?
¿Podría ser una firma de un falso acuerdo de paz o un falso arrebatamiento? Un falso arrebatamiento seguro que no. No toca aún. Un proceso de paz podría ser, cosa que dudo. Viendo la situación va a ser todo lo contrario. Que pase algo para engañarlos, cualquier cosa puede ser una excusa para ellos para decir que eso es así. O sea que esto es muy relativo. ¿No hay más? Bueno, aquí responden a tu respuesta. Víctor, perdóname, pero tu respuesta no se puede sostener con un escrito está. La respuesta es que si esto no es un escrito está por hacer el bien en sábado, ya te puedes largar de aquí, directamente. Gracias y adiós. Yo voy a aclarar algo más que creo que Todos podemos decir, yo si no sería por el hospital, estaría rengo, ahora caminando con un bastón, por ejemplo. Y creo que así todos, muchísimos tenemos experiencia. Es decir, yo creo que ya, mira, hay cosas que ya es de tan sentido común que no hace ni falta abrir la Biblia para eso. Por los fanáticos, id a otro lado y dejad el ministerio en paz, ¿de acuerdo? Dios os lo va a agradecer y nosotros más, seguro, ¿eh? Porque nos hartáis y sois un problema para el avance de la fe, sois una lacra para el Evangelio. ¿Queréis dar un buen testimonio así al mundo? Nadie os va a oír, solo los locos. El bien que estáis haciendo al Evangelio, eso os lo creéis vosotros. Estáis sirviendo a Satanás y, por tanto, servidores de Satanás aquí no queremos. O cambias o aquí no, ¿vale? Se acabó. ¿El tiempo de gracia para los del ministerio del Cuarto Ángel está por venir? Estamos todos aún en el tiempo de gracia, pero si el mensaje es en algún momento soltado, echado atrás o no se vive en consonancia a él, aunque estemos en el mensaje del Cuarto Ángel, si no lo vivimos, quizás nuestro tiempo de gracia se ha acabado, porque el juicio de los vivos ya está aquí. ¿Ya está? Bien, pues nada. Una vez más, estemos atentos a la palabra de Dios. Al escrito está, en las palabras de Jesús, en toda la Biblia, en el espíritu de profecía, y a partir de aquí aprendamos y pongámonos en sintonía con Dios y con lo que verdaderamente toca. Porque o estamos con Dios o estamos con el enemigo, no hay otra. Y que Dios nos ayude a ser fieles, porque todo lo que se viene encima, y va a ser también problema para los propios adventistas yendo contra, ya sabéis, ¿contra quién? Contra el propio hermano. Solo falta que también los del ministerio del Cuarto Ángel, o que se dicen que están en él, vayan contra los propios del ministerio del Cuarto Ángel. Hasta ahí podíamos llegar. Por tanto, Maranata 2031, guste o no guste, y como Dios quiere. Que Dios os bendiga.